Un hombre entra en su propio salón VIP. Vestido como cualquier pasajero más, le sirven comida en mal estado. Y nadie parece darse cuenta. Pero cuando decide mirar más de cerca, descubre algo que nunca debió estar ocurriendo allí. Y lo que hizo después, dejó a todos en silencio. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas comenzaba con ese murmullo constante de pasos, maletas rodando y voces que se cruzaban sin detenerse. Entre los viajeros, Alejandro Ruiz caminaba sin prisa, con una chaqueta sencilla, unos zapatos ya gastados por los años y una mochila de tela que no llamaba la atención. No había asistentes a su alrededor, ni relojes brillantes, ni señales externas de poder. Solo un hombre más. Se detuvo frente a la entrada del salón Corona Real. Sobre la puerta. El nombre brillaba con una elegancia discreta, reflejando la luz suave de la mañana. Alejandro alzó la vista apenas un instante, como quien reconoce un lugar familiar, y luego avanzó sin detenerse. Una joven empleada escaneó su tarjeta de embarque. El sonido fue claro. Acceso confirmado. Pero antes de que pudiera continuar, otra voz intervino. Un momento, por favor. Carmen Vidal apareció junto al mostrador con una calma precisa. Su mirada recorrió a Alejandro con rapidez, deteniéndose lo justo en la mochila, en los zapatos, en los detalles que otros habrían pasado por alto. Luego extendió la mano. Necesitaré su documento de identidad. Alejandro se lo entregó sin discutir, mientras ella lo revisaba más tiempo del necesario. Otros pasajeros pasaban a su lado. Un hombre con ropa deportiva fue admitido con una sonrisa breve. Una pareja mayor cruzó sin preguntas. Carmen observó todo de reojo, como si comparara sin hacerlo evidente. ¿Algo más?, preguntó Alejandro, con un tono tranquilo. Es un procedimiento de seguridad, respondió ella. Queremos mantener cierto nivel de servicio. Ya sabe cómo son algunos clientes. No lo miró directamente al decirlo. La joven empleada dudó un segundo, como si quisiera intervenir, pero permaneció en silencio. Finalmente, Carmen devolvió el documento. Puede pasar, y añadió, con un leve gesto hacia el interior. Acompáñelo al área interior. El tono no de Java Margen, a elección. Un empleado lo guió más allá del espacio principal. A medida que avanzaban, la luz natural quedaba atrás. Las mesas junto a las ventanas desaparecían, reemplazadas por una zona más estrecha, con sillas menos cómodas y enchufes inutilizados. El sonido del servicio era más presente que el de los viajeros. Alejandro se sentó sin protestar. Dejó la mochila a su lado y observó el entorno con atención. Sin prisa, a unas pocas mesas, un hombre mayor ajustaba su bastón antes de sentarse. Una mujer, probablemente su esposa, le acomodaba el abrigo con paciencia. Más allá, un técnico con uniforme revisaba su teléfono. Ninguno parecía encajar con la imagen del salón principal. En ese momento, 3 nuevos pasajeros entraron en la zona principal. Vestían de forma similar a Alejandro. Sin embargo, una empleada les ofreció café caliente y les indicó mesas junto a la ventana. Alejandro apartó la mirada con lentitud. No era la ropa. Una joven se acercó con un vaso de agua. Era la misma empleada del mostrador. Sus movimientos eran cuidadosos, como si midiera cada gesto. Lo siento por la espera, señor, dijo en voz baja. Alejandro la observó un instante. ¿Siempre es así? Ella dudó apenas. No exactamente, respondió. Depende. No añadió nada más. Se marchó antes de que alguien pudiera notar la conversación. Alejandro sostuvo el vaso, sin beber. Su atención se dirigió hacia una puerta metálica al fondo, marcada con un número discreto.
Los empleados entraban y salían con rapidez, empujando carros que no siempre regresaban por el mismo camino. El murmullo del aeropuerto continuaba, constante, durante unos segundos. Alejandro permaneció inmóvil, como si simplemente esperara. Sus ojos recorrieron la sala una vez más. Todo parecía en orden. Todo funcionaba. Y sin embargo, algo no encajaba. Apoyó las manos sobre la mesa. Con calma. No tenía prisa, porque lo que estaba ocurriendo allí no parecía casual. Antes de sacar conclusiones, prefería observar un poco más. La zona interior del salón, Corona Real, tenía un silencio distinto. No era el silencio elegante de los espacios amplios, sino uno más denso, casi resignado. Como si quienes se sentaban allí hubieran aprendido a no esperar demasiado. Alejandro permanecía en su asiento, sin prisa, a su alrededor. Las conversaciones eran breves, contenidas. Don Manuel, el hombre mayor que había visto antes, sostenía una pequeña caja de medicamentos entre sus manos, revisando la hora con discreción. Doña Teresa, sentada a su lado, miraba hacia la zona principal del salón, donde la luz entraba por los ventanales y el café parecía servirse con más cuidado. «Dicen que aquí es más tranquilo», murmuró ella, sin convencerse del todo. Manuel sonrió levemente. «Tranquilo. Sí, pero no sé si mejor». Alejandro los observó un instante. La forma en que el hombre sostenía la caja, midiendo el tiempo antes de comer. No era casual, era necesidad. Desvió la mirada sin insistir. Un leve sonido lo devolvió al presente. La joven empleada, Lucía, se acercaba de nuevo con una bandeja. Esta vez traía un menú sencillo, impreso en papel fino. «Aquí tiene, señor», dijo con una sonrisa breve. Alejandro lo tomó. Café, fruta empaquetada, un sándwich. «¿Nada más? ¿Es todo?» Lucía dudó. Miró hacia la zona principal antes de responder. «Es lo que aparece en el sistema para esta sección». «¿Y en la otra?» Ella apretó ligeramente los labios. «Depende del perfil del cliente». El silencio que siguió fue más claro que cualquier explicación. Alejandro dejó el menú sobre la mesa. ¿Quién decide ese perfil? Lucía sostuvo la bandeja con ambas manos. Sus dedos se tensaron apenas. «No hay una regla escrita», admitió. «Solo indicaciones». Parecía querer decir algo más. «Lucía». La voz de Carmen llegó desde la entrada. Lucía se quedó inmóvil un segundo. Luego asintió con rapidez. «Disculpe», murmuró antes de retirarse. Alejandro la siguió con la mirada. No hacía falta insistir. Había cosas que no se decían, pero quedaban claras. A pocos metros. Una pareja joven entró en el salón principal. Vestían de forma similar a la suya. Sin embargo, el empleado les ofreció café recién hecho y les indicó una mesa junto a la ventana. ¿Esta vez? Alejandro no necesitó mirar dos veces. No era casualidad. Volvió la vista hacia su alrededor. En esa zona, nadie elegía dónde sentarse. Simplemente los ubicaban. Entonces lo vio. Un carro de servicio cruzó frente a la puerta metálica del fondo. Las cajas llevaban etiquetas de productos de alta calidad. Sin embargo, el empleado no se dirigió hacia la cocina principal. Empujó el carro a través de la puerta y desapareció en el pasillo de servicio. Alejandro no se movió. Minutos después, otro empleado apareció con una caja distinta, más simple, sin marcas reconocibles. La dejó en una pequeña área de almacenamiento cercana. El cambio fue rápido, demasiado. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa, sin apartar la vista de la puerta metálica. No era solo una impresión. Era un patrón. Lucía regresó poco después con un vaso de agua para la pareja mayor.
Al inclinarse, dejó el vaso con cuidado, y por un segundo, su mirada se cruzó con la de Alejandro. «Tengan cuidado con la comida caliente», susurró, apenas audible. Esta vez, no pareció un comentario casual. Alejandro no reaccionó de inmediato. Solo asintió levemente, como si no hubiera escuchado nada. Pero lo había hecho. Y en ese instante, la duda dejó de ser una sospecha. Se convirtió en una señal. Lo que ocurría en aquel salón no era solo una cuestión de trato. Podía ser algo más serio. Se recostó ligeramente en la silla. Por fuera, nada había cambiado. Seguía siendo un cliente más, pero por dentro, la forma de mirar el lugar ya no era la misma. Ahora no solo observaba, empezaba a prestar atención. ¿Por qué? En algún punto entre esa puerta metálica y aquellas bandejas discretas, alguien había decidido que no todos los clientes merecían lo mismo, y eso no solía terminar bien. El tiempo parecía avanzar más despacio en aquella parte del salón. Sin embargo, para Alejandro, cada detalle comenzaba a tener un peso distinto. Cuando el empleado regresó con la bandeja, la dejó sobre la mesa con un gesto automático, casi sin mirar. Un sándwich envuelto en papel, un café tibio y un pequeño recipiente de yogur. Nada fuera de lo común. A simple vista, Alejandro esperó a que se alejara antes de acercar la bandeja. No tenía prisa. Levantó el envase del yogur. Algo no encajaba. Lo giró entre los dedos. La etiqueta estaba incompleta, donde debía aparecer la fecha. Solo quedaba un rastro de adhesivo seco, como si hubiera sido retirado con cuidado. Frunció apenas el ceño. No era un descuido, era intencional. Dejó el yogur a un lado y miró el sándwich. El pan estaba ligeramente húmedo en los bordes. La lechuga, apagada, sin frescura. No hacía falta probarlo. Hay unos metros. Don Manuel observaba su propia bandeja con cierta duda, mientras Teresa acomodaba la servilleta sobre sus piernas. ¿Crees que estará bien?, preguntó ella en voz baja. Manuel encogió los hombros con una sonrisa cansada. No podemos ser exigentes en todos lados, y menos a mi edad. La frase quedó suspendida. Alejandro sintió una presión leve en el pecho. No por la comida, por lo que implicaba. Aquí, aceptar menos no era una elección. Era algo decidido por otros. Un ruido metálico lo sacó del pensamiento. La puerta marcada con el número discreto volvió a abrirse. Esta vez, Alejandro se levantó con naturalidad, como si buscara agua. Caminó sin prisa, sin llamar la atención. Desde allí pudo verlo. Raúl Herrera empujaba un carro cargado con cajas selladas. Los logotipos eran claros, productos de alta calidad. Sin embargo, tras pasar por un escáner en la pared, el carro no giró hacia la cocina principal. Continuó hacia el pasillo de servicio. Un hombre lo esperaba al otro lado. Intercambiaron unas palabras breves. Luego, con rapidez, trasladaron las cajas a otro carro distinto, sin registro visible, sin supervisión, sin preguntas. Alejandro se detuvo un segundo más de lo necesario. Suficiente. Cuando regresó a su mesa, otro empleado colocaba una caja nueva en la zona cercana. Esta vez, sin marca reconocible, más simple, más barata. El cambio era limpio, demasiado limpio. Se sentó de nuevo, apoyando las manos sobre la mesa. Su mirada se deslizó hacia una tablet encendida cerca de la estación de servicio. Un registro abierto, una queja reciente. Cliente insatisfecho con la presentación del menú. Alejandro la leyó despacio. Reconoció la situación de inmediato. Era la mujer que había mencionado el olor extraño en la fruta. No había hablado de presentación. Había hablado de algo que no estaba bien. Observó cómo el empleado regresaba.
Tomaba la tablet y modificaba el texto con rapidez. Unos toques. Una corrección mínima. Y la preocupación desaparecía, convertida en preferencia. Sin riesgo, sin responsabilidad, sin consecuencias. Alejandro exhaló lentamente. El sistema no solo permitía el error, lo disfrazaba. Volvió la vista hacia don Manuel. El hombre sostenía el sándwich entre las manos, acercándolo poco a poco. Dudaba, pero no por desconfianza, por costumbre. El tiempo pareció detenerse. Alejandro no se movió. Aún no. Pero algo en su interior ya no era igual. Había llegado a observar. Ahora estaba viendo. Y frente a él, un hombre que confiaba en un lugar que no lo estaba cuidando. Manuel levantó el sándwich. Y Alejandro entendió que el siguiente momento ya no sería solo una observación. Don Manuel sostenía el sándwich con ambas manos, acercándolo lentamente hacia su boca. No había prisa en su gesto. Solo esa calma de quien ha aprendido a esperar toda una vida. Doña Teresa lo observaba en silencio, como si también dudara, aunque no supiera exactamente por qué. Alejandro sintió como algo dentro de él se tensaba. No era solo una sospecha, era la certeza de que, si no hacía nada, aquel hombre podría pagar el precio de una decisión que nunca había tomado. Se levantó. El movimiento fue natural, sin brusquedad, pero suficiente para romper la quietud de la escena. «Señor», dijo con voz baja, acercándose lo justo. «Tal vez sería mejor que esperara un momento antes de comer eso». Don Manuel se detuvo, sorprendido. Teresa frunció ligeramente el ceño. «¿Ocurre algo?», preguntó ella. Alejandro no señaló el sándwich de inmediato. Se inclinó apenas, percibiendo de cerca el olor tenue que ya había notado antes. «No estoy completamente seguro», respondió con calma, «pero creo que deberían comprobar la comida primero». Teresa acercó el rostro con cautela. Bastó un segundo. Su expresión cambió. «Manuel, espera». El hombre bajó lentamente el sándwich, mirándolo ahora con otros ojos. Dudaba, pero no por desconfianza, sino porque no quería creerlo. «Tengo que tomar la medicación ahora», murmuró. «No puedo saltármelo». Teresa apretó su mano. «Entonces esperaremos un momento más». En ese instante, una empleada pasó cerca. Alejandro levantó la mano con discreción. «¿Podría traer un termómetro para alimentos?», pidió. «Y verificar la fecha de este producto». La petición no fue ignorada. Al contrario, atrajo atención inmediata. Carmen Vidal apareció casi al instante, como si hubiera estado observando desde la distancia. Su presencia llenó el espacio con una tensión controlada. «Señor Ruiz, regrese a su asiento». Con una firmeza contenida, «No debe interferir con otros clientes». «No estoy interfiriendo», respondió Alejandro, manteniendo la voz serena. «Estoy pidiendo una verificación básica de seguridad». Carmen lo miró con más detenimiento esta vez. «Nuestros procedimientos son claros», añadió. «Este tipo de situaciones puede generar alarma innecesaria. Hay clientes que esperan cierto nivel, y tenemos que mantenerlo. Incluso si eso implica no comprobar la comida». La pregunta quedó en el aire. Por un instante. Carmen no respondió. Algunos de los presentes comenzaron a mirar discretamente hacia la escena. El murmullo bajó, apenas perceptible. Lucía apareció unos pasos detrás, visiblemente tensa. Sus ojos se movieron entre Carmen y la bandeja. «Quizá deberíamos revisar la comida», dijo con cautela. Carmen giró la cabeza hacia ella. «Lucía, vuelva a su puesto». La joven tragó saliva. Durante un segundo, pareció dudar. Esta vez, no retrocedió. «Señora, ya hemos tenido incidencias antes», añadió, con más firmeza. «Y no se registraron como correspondía». El silencio se volvió más pesado.
Carmen apretó los labios, conteniendo algo más que molestia. Ante un instante, pareció medir la situación. Luego llevó la mano a su radio. «Seguridad, por favor», dijo finalmente. «Tenemos a un cliente alterando el orden en la sala». Doña Teresa se levantó ligeramente. «Él no está causando ningún problema», intervino. «Solo intentaba ayudarnos». Pero Carmen ya había tomado una decisión. 2 agentes de seguridad entraron pocos minutos después, avanzando con esa calma profesional que precede a cualquier intervención. «¿Qué sucede aquí?», preguntó uno de ellos. «Ese hombre», señaló Carmen, sin vacilar. «Está incomodando a otros clientes y cuestionando nuestros procedimientos». Alejandro permaneció en su lugar, con las manos abiertas, sin mostrar resistencia. «¿He levantado la voz?», preguntó al agente. «No», respondió el hombre. Tras una breve pausa, «¿He tocado a alguien?». «No». Alejandro asintió lentamente y señaló la bandeja. «Entonces, ¿hay alguna norma que impida advertir sobre un posible riesgo sanitario?». El agente miró el sándwich, luego a Carmen. Ella no respondió de inmediato. Lucía dio un paso más, reuniendo el valor que llevaba tiempo acumulando. «Ese lote no ha sido verificado», dijo. «Y algunos productos no tienen etiqueta». Carmen giró hacia ella, ahora sí con dureza. «Lucía, está cruzando un límite». Pero ya era tarde. Don Manuel observaba la comida con el ceño fruncido. Teresa mantenía la mano sobre su brazo, como si quisiera protegerlo de algo invisible. El aire en la sala había cambiado. Ya no era una discusión, era una duda compartida. Alejandro sacó su teléfono. Durante un segundo, miró la pantalla, luego hizo la llamada. «Diego», dijo con voz tranquila, «necesito que bloquees todos los registros del Salón de Madrid. Ahora mismo». Carmen lo miró, confundida. «¿Qué cree que está haciendo?». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la sala una última vez. Las mesas, los clientes, la puerta metálica al fondo. Todo aquello que había sido construido con una idea y transformado en otra cosa. Cuando volvió a mirarla, su expresión había cambiado. Seguía siendo calmada, pero ya no era la de un cliente. «Estoy terminando esto», dijo. Y en ese instante, el equilibrio de la sala empezó a romperse. El silencio que siguió a la llamada fue distinto a todo lo anterior. Ya no era incómodo ni resignado. Era un silencio expectante, como si la sala entera estuviera conteniendo la respiración sin saber por qué. Carmen observaba a Alejandro con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente. «Seguridad, por favor. Acompáñelo fuera». Pero ninguno de los agentes se movió de inmediato. Uno de ellos miró el teléfono de Alejandro, aún en su mano, como si algo en su actitud no encajara con la escena habitual. «¿A quién ha llamado?», preguntó. Alejandro guardó el teléfono con calma. «A la persona encargada de revisar lo que ocurre aquí». No añadió nada más. El silencio volvió a caer, esta vez más denso. Algunos clientes intercambiaron miradas. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando. Pero algo había cambiado. Pasaron unos minutos, demasiado largos para una situación que, en apariencia, debería haberse resuelto rápido. Entonces, desde la entrada principal, varias figuras comenzaron a avanzar con paso decidido. Un hombre trajeado al frente, acompañado por 2 técnicos y una mujer con un maletín de inspección. El murmullo se apagó por completo. Lucía los reconoció de inmediato. «El equipo de control interno», susurró, casi sin voz. Carmen frunció el ceño, pero esta vez no habló enseguida. «¿Quién ha autorizado esto?». El hombre no respondió. Se detuvo directamente frente a Alejandro, ignorando todo lo demás.
Señor Ruiz, dijo con respeto, hemos bloqueado el sistema. Tal como indicó, los registros están asegurados. Las palabras no fueron fuertes, pero bastaron. Cayeron en la sala como algo imposible de desmentir. Carmen palideció. Señor Ruiz. Sus ojos pasaron de Alejandro al equipo, luego al logotipo del salón en la pared, como si necesitara confirmarlo en algo físico. Alejandro la miró por primera vez sin distancia. Mi nombre estaba en el sistema desde el principio, dijo con voz tranquila. Era suficiente para hacer lo correcto. Nadie habló. El cambio era evidente. El hombre que había sido cuestionado, apartado y vigilado. Ahora no necesitaba demostrar nada. Pero Alejandro no levantó la voz, no mostró satisfacción. Solo señaló la bandeja sobre la mesa. Empiecen por ahí. La mujer del equipo abrió su maletín y sacó un termómetro. Introdujo la sonda en el sándwich de don Manuel. Esperó unos segundos. El número apareció. No dijo nada. No hacía falta. El gesto fue suficiente. El segundo técnico comenzó a revisar los envases. Uno por uno. Yogures sin fecha. Ensaladas sin registro. Etiquetas incompletas. Mientras tanto, el hombre trajeado se dirigió hacia la zona de servicio. Apenas llegó a la puerta metálica. Esta se abrió de nuevo. Raúl Herrera apareció con otro carro. Se detuvo en seco al ver la escena. ¿Qué está pasando aquí? El agente de seguridad dio un paso al frente. Señor, deje el carro y acompáñenos. Raúl dudó un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Es solo un traslado interno. Intentó explicar. ¿Con registro?, preguntó el técnico sin apartar la mirada. Raúl abrió la boca. No respondió. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no protegía a nadie. Carmen dio un paso atrás, como si necesitara distancia de todo aquello. Su voz, cuando habló, ya no tenía la misma seguridad. Esto es una exageración, dijo. Todo se ha hecho para mantener la calidad del servicio, para evitar problemas. Alejandro la observó con una serenidad que ya no dejaba espacio a discusión. ¿Para quién? La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie respondió. Lucía permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas, observando cómo cada pieza comenzaba a encajar. Ya no había necesidad de susurrar. La verdad estaba allí, visible. El hombre del equipo revisó una tablet. Más de 100 incidencias modificadas, anunció. Clasificadas como preferencias del cliente. Alejandro asintió lentamente. Continúen. Don Manuel y Teresa permanecían en silencio. Él miraba la bandeja con una mezcla de sorpresa y alivio. Ella sostenía su mano con fuerza. Gracias, murmuró. Alejandro inclinó levemente la cabeza, sin apartar la vista del proceso. No había victoria en su expresión, ni orgullo, solo una certeza. Todo aquello debía cambiar, y esta vez ya no iba a quedar oculto. 6 semanas después. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas despertaba con la misma rutina de siempre. Pero el salón Corona Real ya no era el mismo. La luz entraba ahora sin obstáculos, alcanzando cada rincón del espacio. Donde antes había una separación silenciosa, ahora solo quedaba una sala abierta, amplia, con mesas distribuidas sin jerarquías visibles. Aún así, en algunos gestos, en ciertas miradas fugaces del personal nuevo, se notaba que el cambio todavía estaba aprendiendo a sostenerse. El murmullo de los viajeros era más ligero, más natural, como si el ambiente mismo hubiera empezado a cambiar. Alejandro entró sin anunciarse. Llevaba la misma chaqueta sencilla, los mismos zapatos gastados y la misma mochila de tela. Nadie lo precedía. Nadie lo seguía. Se acercó al mostrador. Lucía estaba allí. Lo reconoció al instante, pero no cambió su expresión ni su actitud.
tomó su tarjeta de embarque. La escaneó y asintió con una sonrisa serena. «Acceso confirmado, señor», dijo con naturalidad, nada más. Ni preguntas adicionales, ni miradas innecesarias. Alejandro sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual, como si buscara algo en ese gesto sencillo. Esta vez, no era duda lo que encontraba, sino intención. Luego asintió levemente y avanzó hacia el interior. Caminó despacio. Un hombre con uniforme de mantenimiento tomaba café junto a la ventana, revisando su teléfono con tranquilidad. A su lado, una pareja bien vestida conversaba en voz baja. Más allá, don Manuel estaba sentado en una silla firme, con el bastón apoyado a su lado. Doña Teresa le acomodaba la bandeja. Esta vez, la comida era distinta. Pan fresco, fruta cortada con cuidado, un café aún humeante. Pero Manuel, antes de comer, observó la bandeja un segundo más de lo necesario, como si aún recordara. Luego sonrió al ver a Alejandro acercarse. «Hoy sí parece un buen lugar para desayunar», comentó. Alejandro devolvió la sonrisa, leve pero sincera. «Eso espero». No hicieron falta más palabras. Lucía se movía entre las mesas con seguridad, sin la tensión contenida de antes. Su forma de hablar era tranquila, respetuosa. Igual con todos. No había miradas que evaluaran, ni decisiones silenciosas que separaran a unos de otros. Cerca de la puerta de servicio, ahora abierta y visible, un sistema de control registraba cada entrada y salida de productos. Todo era claro, verificable. Nada quedaba oculto. Aún así, un supervisor revisaba los registros con atención excesiva, como si todavía no confiara del todo en que el sistema funcionara sin vigilancia constante. Alejandro se detuvo frente a esa misma puerta que semanas atrás había observado con sospecha. Permaneció allí unos segundos. No recordaba el error. Recordaba el momento en que decidió no ignorarlo. A unos pasos, don Manuel abría con cuidado un pequeño paquete de galletas, asegurándose de comer antes de tomar su medicación. Teresa lo observaba con esa misma paciencia silenciosa. Por un instante, Alejandro vio otra imagen, superpuesta a la escena. Una mesa distinta. Otra vida. Su padre. Repitiendo siempre lo mismo, sin levantar la voz. El respeto no debía depender de lo que uno aparenta. Inspiró profundamente. Cuando levantó la vista, el salón seguía allí, lleno de gente distinta, compartiendo el mismo espacio sin divisiones invisibles. No perfecto, pero diferente. Se dirigió hacia una mesa libre y dejó la mochila a su lado. Nadie lo miró dos veces. Nadie dudó de su presencia. Y eso era exactamente lo que debía ocurrir. Antes de marcharse, se detuvo una vez más bajo el nombre del salón. Corona Real. Las letras seguían siendo las mismas, pero ahora, al menos, empezaban a significar algo. Alejandro salió sin hacer ruido, perdiéndose entre los viajeros como uno más. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le pareció una pérdida, sino una forma, todavía imperfecta, de haber hecho lo correcto. A veces, los cambios más importantes no llegan con ruido ni con grandes discursos, sino en esos momentos silenciosos en los que alguien decide no mirar hacia otro lado. En aquel salón que parecía funcionar como siempre, bastó una duda, un gesto contenido y el eco de una enseñanza del pasado para cambiar el rumbo de muchas vidas, incluso la de quien creía tener el control absoluto. Porque, al final, no es el poder lo que transforma las cosas, sino la decisión de actuar cuando nadie más lo hace. Personalmente, esta historia me toca de una manera muy cercana. Recuerdo una mañana, hace ya varios años, en una pequeña cafetería de barrio. Había un hombre mayor esperando su desayuno, con la misma paciencia tranquila que vemos en don Manuel. Pasaban los minutos.
y otros clientes eran atendidos antes que él. Nadie decía nada. Yo tampoco, al principio. Pero algo no encajaba. Finalmente, me acerqué al mostrador y pregunté si había algún problema. No fue un gran gesto, ni cambió el mundo, pero sí cambió ese momento. El hombre sonrió. Y eso fue suficiente para entender que, a veces, una pequeña acción puede devolver la dignidad a alguien. Por eso esta historia, aunque adaptada de situaciones reales, nos recuerda que ignorar lo incorrecto también es una forma de permitirlo. Si esta historia te ha gustado, comenta con un 1. Y si crees que podría mejorar o quieres compartir tu opinión, deja un basta. Al final, la vida no se mide por lo que tenemos, sino por cómo hacemos sentir a los demás, especialmente en los momentos más simples: el amor. La empatía y la voluntad de corregir nuestros errores pueden cambiar destinos enteros. Todos merecemos respeto. Todos necesitamos sentirnos parte de algo. Y muchas veces, solo hace falta que alguien nos mire con atención y nos dé una oportunidad. Porque la verdad es sencilla. La bondad, cuando es sincera, siempre encuentra la forma de transformar una vida. Incluso cuando parece demasiado tarde. Quizá, en el fondo, la verdadera riqueza está en eso. En no repetir errores. En aprender de ellos y en construir un lugar más justo. Aunque sea poco a poco. La felicidad no siempre llega cuando recibimos, sino cuando somos capaces de dar, de comprender y de actuar pensando en los demás. Tal vez hoy sea un buen momento para detenerse un instante, para pensar en esas pequeñas decisiones que tomamos cada día, en las palabras que elegimos y en las oportunidades que damos o negamos sin darnos cuenta. Y si esta historia ha tocado tu corazón, quizás quieras compartirla con alguien más, o simplemente guardarla como un recordatorio tranquilo de que hacer lo correcto, incluso de forma imperfecta, siempre deja una huella que permanece en el tiempo.